Ola, boas tardes a todos. Vou empregar tamén o castelán como fixo o compañeiro anterior, pero antes de cambiarme o castelán tamén reivindicar un dos nosos grandes patrimonios, que é a nosa lingua, a lingua galega, que é un proceso de construción social e que é preciso que... É preciso que se manteña e, ademais, nos atopamos nunha situación crítica para a lingua, non? Ainda que nos atopemos no medio rural, e no medio rural sí que se fale, eu que veño da zona da Coruña, ali a situación é moi complicada, non? Entón, bueno, recordarnos dese gran patrimonio que temos tamén como país, que é a nosa lingua e como persoas que falamos. Entonces, cambiando ya al castellano para ser inclusivos tamén, un pouco la presentación que tenía más o menos pensada para hoy se llama La insoportable levedad del ser administración. Como muchos sabréis, La insoportable levedad del ser, de Millán Kundera, hablaba sobre las relaciones personales, las relaciones de pareja, los celos, las dificultades por las que atravesaba esas relaciones y el propio ser, ¿no? Y además se circunscribía en un entorno también, una situación de Guerra Fría, con todo lo que ello conllevaba, ¿no? En ese sentido, bueno, pues me interesaba también, de alguna manera, no ver cómo la administración, ¿no? La relación que tenemos nosotros también con la administración, esas dificultades que tenemos con la misma, ¿no? Así como, en ciertas maneras, también la dependencia y la independencia que tenemos con ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco lo que pretendo retratar con esta ponencia es esta situación, ¿no? Como bien indicaba anteriormente Martiño, nos encontramos en una situación también de crisis. Desde el colectivo Situaciones argentino, ellos le llaman como que nos encontramos en una situación de impasse, que está caracterizada, ¿no?, por una servidumbre de la administración pública a los intereses del mercado, sin tener en cuenta las necesidades de la sociedad, y lo que es peor, que hay ciertos conflictos sociales que ni siquiera la administración es capaz de solucionar. Un claro ejemplo pueden ser los desahucios, ¿no?, que tuvo que ser la propia sociedad, a través de las plataformas de antidesahucios, la que fue capaz, ¿no?, de ir buscando soluciones a este sistema cuando la administración ni le preocupaba ni parece que le preocupe, ¿no? Hay un problema también mismo con las propias administraciones de una falta de porosidad que no es capaz de abrirse, ¿no? Un sistema excesivamente, bueno, no excesivo, ¿no?, que es garantista y es positivo que sea garantista, ¿no?, pero hay una rigidez enorme en la propia administración, lo que no permite acercarse y diluirse con otros colectivos o personas, ¿no?, que podrían tener esa relación interesante, y a la vez nos encontramos también con una falta de legitimidad del propio sistema representativo que se pone en duda, ¿no? Se veía, ¿no?, claramente el no nos representan, a lo que también adelantaba también Martiño ahora, a ese proceso de constitución y de creación y de intento, ¿no?, de estas mareas ciudadanas, así como una brecha mayor, bueno, que es ocasionada por esta situación, una brecha mayor con la de ciudadanía. Lo que está implicando que ese proceso o esa posición hegemónica que mantenía el Estado como administración se diluya, ¿no? Y entonces empiezan a salir, pues, otro tipo de procesos, instituciones, movimientos, etcétera, ¿no? Sobre la cuestión de la lejanía con la administración, me gustaba comentar un caso. Algunos sabréis, formo parte de un colectivo que se llama Montenoso. Ese colectivo trabaja por la visibilidad de los montes vecinales en mano común gallegos, que representan el 26% del territorio gallego e implica a más de 150.000 comuneros y comuneras, o sea, lo que demuestra la brutalidad de esos procesos comunales de toma de decisión y de gestión sostenible de un bien. Entonces, en un caso, que en una pequeña entrevista, reunión que hicimos con un presidente de un monte comunal, las dificultades que más achacaban, y la mayoría, las dificultades que más achacan, es las relaciones con la administración. Las dificultades que la administración le pone, más si cabe que, por ejemplo, las empresas privadas que quieran privatizar ese monte, sino las dificultades que la administración impone, ¿no? Entonces, eso es lamentable, cómo la administración no es capaz de generar esos procesos también, bueno, de alguna manera de acompañamiento, que no de tutelaje, ¿no? A la vez esto se suma, y sobre todo también en el medio rural, con un proceso de caciquismo brutal en el que la administración aún sigue, a pesar de los tiempos, ¿no?, considerando al ciudadano como un vasallo de ese antiguo régimen. Se ha ido apatrimonializando de sus instituciones locales y considerándola como suya, ¿no? El otro día en mi concello en Paderne, ¿no?, le solicitamos al alcalde un local social para hacer un encuentro, una asamblea abierta. El alcalde no lo cedía porque consideraba que eso no era
una actividad pública o cultural o social, ¿no? O sea, que demuestra, ¿no? Y aparte, bueno, es del PSOE, que no tiene que ver, que podría ser de otros muchos también, ¿no? Demuestra esa situación. Entonces, ¿en qué nos encontramos mientras tanto? Que se está dando esta situación. Nos encontramos con procesos de resistencia, como puede ser el paradigmático 15M, que también apuntaba antes Martiño, pero que se han dado también en los territorios rurales otros procesos de reexistencia y de existencias de otras formas de estar siendo en este mundo contemporáneo, desde contextos localizados, ¿no? Y situados en determinados espacios concretos, como puede ser una aldea, como puede ser un monte, ¿no? Dos casos paradigmáticos aquí, puede ser la situación de la defensa por el monte vecinal de Cabral, en Vigo, donde querían poner un centro comercial y los comuneros y comuneras de esa comunidad de montes votaron que no para mantener ese monte, o el caso de la mina de Corcoesto, ¿no? Creo que también queda pendiente hacer una lectura sobre esos movimientos o sobre esos procesos de resistencia que ocurrieron en el medio rural, porque muchas veces nos centramos solo en el... Creo que sufrimos un proceso de madrileñitis, ¿no? Que de todas maneras mucho aprendimos también de Madrid y fue muy importante, ¿no? Pero hubo también esos otros procesos en esos otros territorios, ¿no? Bueno, también sobre esto, que creo que me voy a extender un poco, pero bueno, espero que no. Hay una lectura que recomiendo también, que es La derrota de lo épico, que es una maravilla de libro, sobre esos procesos de resistencia que se daban en territorios rurales. Es de Ana Cabana Iglesias, que acaba de ser doctorado, también es de historia, y habla sobre esos procesos de microresistencias que existen, que son diferentes a esos procesos de resistencia más globales y amplios que hay en la ciudad, y cómo en la época de la dictadura, las mujeres defendían los montes vecinales y justificaban, ante la presencia de la Guardia Civil, justificaban que esa defensa que hacían de esos montes vecinales era para ser buena mujer franquista y mantener la familia, comunidad fuerte del matrimonio y del sistema. Y entonces ganaban juicio gracias a esa defensa, ¿no? O sea, y bueno, esos procesos, esos microprocesos que creo que es importante también tener en cuenta, ¿no? Que no todo tiene que ser una gran manifestación, una gran plaza, ¿no? Sino hay otras múltiples formas, ¿no? Bueno, entonces en esta línea no es preciso, ¿no? Y sobre esto también decía John Subirás, que necesitamos repensar la política avanzando hacia una democracia que sea y que represente ese mundo común, ¿no? Hablando de la línea del procomún o de estos comunes, ¿no? Como pueden ser los montes vecinales en mano común, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera es preciso de construir este sistema con el que llevamos viviendo desde hace 3 siglos, con un sistema representativo, con esa división cultura-naturaleza, hombre-mujer, privado-público, ¿no? Nos encontramos también con otros procesos, pues, como puede ser lo comunal, que rompe con ese binomio tradicional de público-privado. Entonces ahora nos quedaría preguntarnos, ¿qué podemos hacer para intentar que esa administración no sea tan insoportable, su levedad, ¿no? De alguna manera? Por reivindicar la administración, el papel de la administración como una facilitadora de redes más, de alguna manera que rompa con esa visión hegemónica de proceso y de centralidad y que se instaure como una facilitadora de redes. Creo que es fundamental trabajar la igualdad siempre desde la diversidad, es fundamental volver a tener en cuenta la diversidad de territorios, de pensamientos, etcétera, ¿no? Creo que desde el medio rural, bueno, y seguramente desde otros más espacios, pero ya que nos encontramos en este congreso y también un poco por lo que yo ando trabajando, que nos centremos más en el sur, en Latinoamérica, en otros procesos también que vienen desde el sur, de movimientos indígenas. Creo que compartimos los gallegos y sobre todo las personas que vivimos en medio rural mucho más con los indígenas que con otras posiciones más europeizadas, como puede ser la socialdemocracia, por ejemplo, sueca, no sé. Me parece, por ejemplo, el texto el movimiento zapatista, la metodología del andar preguntando, al mandar obedeciendo, brutal, así como el texto último de la carta de la desaparición de su comandante Marcos, creo que es uno de los textos políticos más bonitos, vamos, que yo leí por lo menos en mi vida. Creo que nos tenemos que acercar mucho más a esos movimientos indigenistas, que es preciso recuperar las periferias, recuperar esos márgenes como pueden ser los comunes, y los montes vecinales en mano común son un caso paradigmático de ello, ¿no? De alguna manera me interesan también, creo que nos deben de interesar a todos y a todas, estos comuneros o comuneras o hackers o makers, ¿no? Como esos hacedores de procomún, porque de alguna manera lo están haciendo, no solo lo están teorizando, ¿no? Sino que llevan a lo mejor más de una historia detrás y un know-how, ¿no? Brutal detrás, y que nos puede ayudar a entender mucho más esos procesos, ¿no? De construcción, de trabajo de lo común, en el sentido, ¿no? de recuperar estos espacios comunes de relación también, ¿no? También, de alguna manera, entender... Bueno, voy a ver un poco, si no...
Es que 15 minutos son pocos, ¿no? Y es lo que tenía miedo, digo, a ver si no me va a sobrar, ¿no? Pero parece que no. Y eso, reivindicar de alguna manera, ¿no? Y una de las críticas que se le hace muchas veces a Montenoso, ¿no? En todos los congresos o a donde vayamos, ¿no? Siempre hay una persona que nos dice: los montes vecinales son una cacicada, eso está gobernado por 3, 4, es una cacicada. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Somos conscientes de que está ahí, ¿no? Y que el conflicto existe, ¿no? Y de alguna manera también eso, como afirmaba Rancieri, ¿no? Que en el libro sobre el desacuerdo, ¿no? Como forma parte también del proceso, ¿no? Y que el conflicto está ahí, ¿no? Y volviendo también a lo que le decía el colectivo Situaciones, ¿no? Que todo ideal está más cerca de la muerte que de la vida, ¿no? El ideal amputa la realidad, la vida. Lo concreto, lo vivo es parcial e irremediablemente inaprensible, incoherente y contradictorio, ¿no? Entonces, de alguna manera, de hecho, uno de los objetivos que tenemos desde el proyecto Montenoso, bueno, hay un problema también de encontrar financiación para las investigaciones, ¿no? Es el estudio, un poco el análisis del acontecimiento del conflicto, ¿no? La oportunidad que genera ese conflicto, ¿no? Que de alguna manera está ahí y no hay que ser idealistas y, bueno, hay conflicto, pero que puede tener su punto positivo, ¿no? Entonces, en esta línea de lo que... Oh, me quedan 4 minutos, ¿no? Ya. En esta línea de... Es que también es importante los tiempos, ¿no? Que luego ya hablaremos un momento, ¿no? Pero entonces, como lo que hablábamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, todo esto que indicábamos, ¿no? Y de alguna manera volver a impulsar o impulsar, ¿no? Esas instituciones esas instituciones híbridas, también le llaman instituciones monstruo o instituciones del común, ¿no? En esta línea, por ejemplo, con los compañeros y las compañeras de Proyecto Cárcere, que ahora también vienen, hicimos un taller muy bonito que se llamaba Obradoiro de ficción o Proyecto Cárcere en Mancomún, ¿no? Era un taller y entonces también se reivindicaba un poco la imaginación y la ficción de cara a intentar crear, pues, esos otros mundos a través de la imaginación, ¿no? Entonces el ejercicio más o menos consistía en ver las características de los montes vecinales en Mancomún y ver si podría ser replicable a una institución como la que están intentando trabajar desde Proyecto Cárcere, ¿no? De un espacio autogestionado, cultural, y cómo podrían ser replicables unos y otros, aprender de uno para aplicarlo al otro y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, en esa idea de construir esas instituciones también en las que se trabajen, pues, el procomún o nuestros comunes, ¿no? Sobre ello también el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, ¿no? Hablaba de hacia una nueva institucionalidad en la revista Carta que edita el Reina Sofía, y hablaba de esos cambios institucionales que se deben ir generando, que vayan acompañados de ese nuevo modelo cultural que se está emergiendo y que se está viendo en este congreso, por ejemplo, ¿no? Y que se verá a lo largo de toda la semana. Y mientras tanto, el que nos encontramos en Galicia, bueno, pues nos encontramos con la ciudad de cultura, ¿no? Que es un auténtico desastre cultural, que no aporta nada y que esa sí que es insoportable, ¿no? O sea, su propia existencia y su actividad y todo lo que lo acompaña, ¿no? Entonces, sobre ello también, ¿no? Nos hablaba, bueno, Judith Rebel, ¿no? Que durante casi 3 siglos hemos pensado en la democracia como administradora de la cosa pública, ¿no? Es decir, como institucionalización de la apropiación estatal de lo común. Hoy la democracia ya no puede pensarse más que en términos radicalmente diferentes, o sea, como gestión común de lo común, ¿no? Entonces, bueno, también ya para ir así dando unas pequeñas pinceladas, ¿no? Es preciso que en todos estos procesos en los que se están trabajando y los que veremos posteriormente, como también, por ejemplo, en el mismo proyecto que os mencionaba de Montenoso y en otros proyectos en los que estamos, ¿no? Trabajar la generación de confianzas, eso es fundamental, ¿no? Que con las personas con las que estemos, ¿no? Pues que se genere una confianza. En el medio rural las confianzas son más lentas, los tiempos son otros, que era lo que os hablaba, ¿no? Tenemos que tener también cuidado con los tiempos. A veces, al venir a una ciudad, se puede ser también hasta colonizador, en el sentido de considerar que los tiempos también vienen de la ciudad y los tiempos en el medio rural son otros, ¿no? Y hay que ser consciente de ello. Con lo que la generación de confianzas va a tener sus tiempos, ¿no? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. A la vez es fundamental también facilitar una apertura de nuestros procesos en los que estemos trabajando. En ello creo que influye bastante y creo que es fundamental la transparencia también de todos, ¿no? De los ingresos y gastos, ¿no? De todos nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, luego después, ya para más o menos ir terminando, ¿no? En este proceso de construcción de eso común, de esa idea del procomún, ¿no? También debemos de
de pensar, ¿no?, como decía John Subirats, ¿no?, que es preciso explorar y potenciar formas de organización social que favorezcan la reconstrucción de vínculos, la articulación de sentidos colectivos de pertenencia respetuosos con la autonomía individual, que ese es otro de los grandes temas cuando se habla del medio rural, ¿no? Que en el medio rural la autonomía no parece que te absorbe, ¿no?, la comunidad. Bueno, de alguna manera también es importante, ¿no?, también tener en cuenta la autonomía individual. Entonces, bueno, ya para ir terminando, ahora ya sí, ¿no?, que no existirá una renovación tan ansiada y necesaria, vamos, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, de la Administración, si esta no va acompañada por procesos de transformación social existentes, ¿no? Así, de esta manera, dejará de ser tan insoportable su levedad, ¿no? Ya para terminar, pues con una cita de La insoportable levedad del ser, deciros que en la vida todo lo que elegimos por su levedad no tarda en revelar su propio peso insoportable. Hasta aquí.